Bueno, hoy vamos a desarrollar lo que es una guía de aprendizaje autónomo. El desempeño que buscamos es reconocer los elementos que contiene una guía de aprendizaje autónomo para el estudiante. Se dirige a ustedes Gustavo Sanabria. Bueno, primero que todo, pues, ¿qué es una guía de aprendizaje? Camacho la define como el planteamiento cuidadoso y metódico del trabajo del alumno con todas las referencias, fuentes y materiales necesarios para que aprenda por sí mismo. Es decir, se trata de un conjunto de actividades organizadas con una sola finalidad, que el estudiante aprenda y que aprenda por sí mismo. López y Crisol. Es importante que el tiempo estimado para la resolución de cada guía se tenga en cuenta, ya que este depende de las competencias, los objetivos de aprendizaje que se hayan planteado y los desempeños a alcanzar, así como del grado y las realidades de los estudiantes. Esto de acuerdo con Romero y Crisol 2009. Bueno, ¿cuál sería la ruta de trabajo a partir de los elementos de un ambiente de aprendizaje? Elaborar un diagnóstico de los recursos disponibles, evaluar los canales de comunicación, seleccionar los aprendizajes de manera colegiada e interdisciplinaria, diseñar o seleccionar experiencias educativas sencillas y estratégicas, revisar que las acciones pedagógicas sean posibles de ser desarrolladas con tranquilidad y en los tiempos disponibles, realizar el envío del material indicando los tiempos para su elaboración y posibles consolidaciones para estos aprendizajes. Y en lo posible se recomienda un proceso de evaluación formativa. Esto de acuerdo con Romero Ibáñez. Bueno, ¿cuál sería este diagnóstico? Bueno, para diseñar una guía pedagógica incluyente se deben tener en cuenta tres tipos de diagnósticos que permiten acercarse a una mayor objetividad y conocimiento de nuestros estudiantes. Está el diagnóstico que entrega la institución educativa, el diagnóstico del maestro que trabajó con el estudiante el año inmediatamente anterior y el diagnóstico que construye el propio maestro en el trabajo e interacción con sus estudiantes. Ahora, ¿cuáles serían aquellas experiencias educativas sencillas y estratégicas? Bueno, estas se estructuran de acuerdo con las realidades cognitivas y emocionales de nuestros estudiantes. Hay que trabajarles en un lenguaje sencillo, sin que se pierda la profundidad y complejidad, con una interacción amable de ilustraciones, representaciones visuales, entre otros, que armonicen con el texto, los contenidos y las preguntas que plantee el docente y que se planteen los propios estudiantes. Entonces tendríamos tres realidades: los estudiantes regulares, donde solo el contenido de la guía es suficiente para que alcancen el aprendizaje; aquellos estudiantes excepcionales que exploran los hipervínculos, que exploran textos, otras fuentes, que exigen y se exigen más aprendizaje; y los estudiantes con algunas dificultades en el aprendizaje, para los cuales necesitaríamos trabajar una metodología, unas herramientas, unos recursos didácticos acordes con la situación particular de estos estudiantes. Entonces hay que tener en cuenta estas tres realidades. Bueno, ¿cuáles serían las funciones de una guía? Pues desarrollar e incrementar en los estudiantes su dedicación al estudio y su autonomía, así como ayudarlos a realizar un trabajo continuo y a conocerse mejor como estudiantes, para que puedan afrontar sus estudios con mayores garantías de éxito. Esto de acuerdo con López y Crisol. ¿Cuál sería el propósito de la guía? Pues formar en la autocomprensión, esto de acuerdo con Romero Ibáñez. Características de una guía de aprendizaje. Pues es un instrumento que el profesor pone en manos del estudiante para orientarle en sus tareas de descubrimiento y aprendizaje. Es una relación de actividades a desarrollar por el estudiante en la búsqueda de sus conocimientos, en el desarrollo de habilidades y en la resolución de problemas o adquisición de nuevas destrezas. No son fichas, listas o relaciones de cuestiones, actividades o tareas repetitivas para la casa o para la clase, que se resuelven copiando de un material previamente designado. Esto de acuerdo con Science. La guía es un esquema de trabajo que ayuda al estudiante a organizar las tareas de modo secuencial. Es un compromiso de trabajo para una unidad de tiempo y del que el estudiante se responsabiliza de forma independiente. Es una cuidadosa selección de sugerencias para motivar intrínsecamente el aprendizaje
y suscitar creatividad. Esto de acuerdo con Cox. La iniciativa, las actitudes de investigación, el espíritu crítico y el desarrollo de habilidades y adquisición de nuevos conocimientos. Bueno, ¿cuál es la forma correcta de identificar una guía de aprendizaje? Pues debe tener una identificación institucional, una identificación académica y una identificación del estudiante. Datos del establecimiento educativo, área, asignatura, temáticas, docente y nombre, apellido, grado, curso, etcétera, de nuestro estudiante. Esto de acuerdo con Romero Ibáñez. Bueno, ¿cuáles serían los propósitos de aprendizaje en la guía? Pues debemos plantear unos objetivos de aprendizaje claros, fáciles de entender, temporales, que visibilicen lo que se desea lograr. Los desempeños de aprendizaje o saberes, pues tenemos el conocer, el pensar, el hacer, el innovar, el ser y el sentir. Esto de acuerdo con Romero Ibáñez. Bueno, se deben asegurar 6 tipos de saberes, ¿no? El aprender a seguir instrucciones o aprender a conocer, el aprender a dudar o aprender a pensar, el aprender corpóreo o el aprender a hacer, el aprender a ser mejor persona o aprender a ser, el aprender a proponer o aprender a innovar y el aprender a expresarse o aprender a sentir. Bueno, en cuanto al conocer, pues son aquellas habilidades del pensamiento que deben estar presentes en este saber, como observar, percibir, atender, escuchar, identificar, reconocer, trabajar con los estudiantes, la capacidad de informar e informarse, determinar, distinguir, detallar, registrar, diferenciar, discriminar, memorizar, entender, captar, interpretar, seguir instrucciones, acatar, se percata, entre otros. En cuanto al pensar, pues invitar al estudiante a que dude, a que profundice, a que explore, a que sea curioso, que experimente, que razone, que explique, que analice, que compare, que cuestione, que refute, que resuelva, que confronte, que deduzca, que estructure, que concluya, que vislumbre, que aclare. En cuanto al hacer, pues la puesta en escena responsable, honesta, incorruptible, idónea. El estudiante hace, estudia, repasa, examina, revisa, practica, ¿sí? En cuanto al ser, el estudiante respeta, atiende, aprecia, estima, reconoce, saluda, agradece, retribuye, se disculpa, pide perdón, corresponde, repara, restaura. En cuanto al innovar, innova, propone, produce, idea, imagina, diseña, compone, representa, crea, protagoniza. En cuanto al sentir, el estudiante siente, se emociona, expresa sus sentimientos, se desahoga, participa con entusiasmo, juega, celebra, se alegra, festeja, le duele, se solidariza, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos estos diferentes saberes que también debemos tenerlos en cuenta a la hora de elaborar nuestra guía y de indagar por estos saberes dentro de los objetivos de aprendizaje que nos hayamos propuesto. Bueno, importante en este momento ver cuál es la estructura de una guía pedagógica. Encontramos unos momentos que facilitan la experiencia metacognitiva y le indican al estudiante en cada página si estamos en la fase de inicio, desarrollo o cierre. Entonces es importante que nosotros dentro de la guía le indiquemos al estudiante en qué parte de la guía está. Bueno, ya habíamos hablado de una identificación que hace referencia a la descripción específica de la guía, que incluye los datos de la institución, del área y los desempeños a trabajar. Hay un inicio, ¿sí?, donde se plantean preguntas para interesar o motivar, de opinión o relacionadas con el diagnóstico, y un breve contenido atractivo. Se puede empezar con un ¿sabías qué?, acompañado de imágenes, gráficos, entre otros. El desarrollo. En el desarrollo de la guía se plantean preguntas literales. ¿Qué es esto? Interpretativas para averiguar lo que está oculto en el texto. Hipotéticas, analíticas, para aplicar el saber, para que haga sus propias preguntas. Y el cierre
donde se hacen preguntas de conclusión propositivas, donde propone y da sus propias ideas metacognitivas. El estudiante es consciente de los procesos que ha hecho para dar solución a algo. Estos momentos, de acuerdo con Romero Ibáñez, entonces son la identificación, el inicio, el desarrollo y el cierre. Ya los vamos a ver con más detenimiento. Bueno, los contenidos. Es muy importante que el contenido sea seductor, que motive a la lectura, que sea un lenguaje contextualizado, puntual, que tenga hipervínculos para profundización, con síntesis, que sea didáctico, con preguntas e imágenes. Bueno, se recomienda que siempre haya contenidos en cada una de las partes de la guía. Entonces, contenidos en el inicio, donde se presenten los contenidos a desarrollar, la importancia y la utilidad de lo que se va a desarrollar, apoyado siempre con imágenes que sean expresivas. Esto de acuerdo con Romero Ibáñez. Ahora, el contenido del cual estamos hablando aquí se refiere al saber, es decir, a los conocimientos o saberes específicos que el profesor escoge para facilitar en los estudiantes. Esto de acuerdo con López. Contenido en el desarrollo. Bueno, se recomienda también que haya una exposición de los contenidos de manera agradable, precisa y con hipervínculos. Una exposición contextualizada a nivel global, nacional y local. Y una exposición con preguntas para asegurar la comprensión. Y contenidos en el cierre, donde se desarrollan contenidos con ejemplificaciones, contenidos que invitan a reflexionar, a pensar e innovar. Esto pues de acuerdo con Romero Ibáñez. Ahora, muy importante tener en cuenta los talleres, ¿sí? ¿Con qué metodologías, estrategias y actividades se debería desarrollar el proceso de la guía? Bueno, entonces los talleres son actividades para afianzar el aprendizaje, con indicaciones claras y precisas, con la aplicación de todo tipo de representaciones visuales, descriptivas, expresivas, funcionales, construccionales, algorítmicas, simbólicas y herramientas didácticas, así como todo tipo de estrategias. Importante que nosotros podamos diferenciar entre una guía pedagógica y un taller. Entonces, la guía pedagógica contiene talleres, requiere más tiempo, se puede desarrollar en una semana o en un mes. En promedio, para una semana serían 10 páginas. Tiene contenidos bien elaborados, explicados y detallados para que el estudiante lo resuelva. Ese contenido está vinculado con unas preguntas de diferentes categorías y tipologías, apoyado en representaciones visuales y tiene el apoyo de los talleres. Una guía puede tener 2, 3, 4, 5 o 10 talleres. Ahora, un taller no contiene guías, es más reducido. Se puede diseñar en una página, se puede resolver en 5 minutos o en 2 horas, por ejemplo. No necesariamente tiene contenidos. Se puede hacer solo con la intención de evaluar. El taller es rápido, ejecutivo, muy práctico, para que el estudiante resuelva ya, bien sea individual o grupalmente. Bueno, entonces, el proceso de evaluación, ¿sí? No se puede dejar para el final la evaluación de la guía. Lo ideal es que la evaluación de la guía sea un proceso que empieza desde el inicio, desde la primera página de la guía hasta la última. En la tradición anterior se cometió un error, se dejaban los procesos de evaluación para el cierre de la guía. Eso es un proceso que no se puede dejar para el final. Es un proceso que tiene que estar presente en cada una de las páginas. Esto de acuerdo con Romero Ibáñez. Ahora, ¿cómo implementar un proceso de evaluación formativa? Bueno, sabemos que la evaluación formativa valora cada acción asociada a los avances de los estudiantes, identifica dificultades y potencialidades en los aprendizajes de los estudiantes, sirve de insumo para adaptar o reorientar las planeaciones con base en los avances o dificultades de los estudiantes, permite establecer mecanismos de autoevaluación y coevaluación con la participación de los estudiantes. El error o la dificultad son objeto de estudio y orientan las acciones preventivas en el proceso de los estudiantes. La evaluación formativa retroalimenta los procesos de enseñanza y aprendizaje. Permite realizar el seguimiento continuo al proceso de los estudiantes y se centra en los aprendizajes de los estudiantes.
Entonces es muy importante tener en cuenta la evaluación formativa. Dentro de estos procesos de evaluación tenemos la autoevaluación, con múltiples formas de evaluar, precisamente con rúbricas destinadas a este fin. La evaluación en el inicio. Encontramos preguntas diagnósticas, de opinión y para interesar. La evaluación en el desarrollo. Preguntas literales, interpretativas, hipotéticas y analíticas. Evaluación en el cierre. Preguntas propositivas y de valoración. Esto de acuerdo con Romero Ibáñez. Bueno, recordemos lo que son algunas de las evaluaciones, ¿sí? Entonces, según la función prioritaria que cumplan en cada momento, la evaluación puede ser diagnóstica, formativa o sumativa. Diagnóstica. Pues la evaluación diagnóstica se aplica al comienzo del proceso de enseñanza-aprendizaje para detectar la situación de partida del estudiante, de modo que se puedan reorientar los nuevos aprendizajes. Esta se aplica en el momento de la exploración. Formativa. La finalidad principal, como lo habíamos dicho anteriormente, es ayudar al estudiante a aprender mejor. Para ello es preciso que el docente esté atento no solo al logro de este, sino sobre todo a las posibles dificultades que el estudiante pueda encontrar en su proceso de aprendizaje, a disfunciones que surgen en la interacción del docente-estudiante, a los desajustes que aparezcan en las actividades que se plantean y los conocimientos previos. En suma, es preciso llevar a cabo un seguimiento continuo del desarrollo y la evaluación del proceso de aprendizaje. Sumativa. Bueno, la evaluación sumativa es aquella que se realiza al terminar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Puede estar referida al finalizar un ciclo, curso o etapa educativa, pero también puede aplicarse al término del desarrollo de una unidad didáctica, de un trimestre, de un semestre, etc. Es una evaluación en la que se comprueban los resultados obtenidos para valorarlos con fines de la promoción o la certificación. Entonces es importante tener en cuenta estos tres tipos de evaluación. Bueno, entonces ya sabemos, la diagnóstica es previa, la formativa es durante y la sumativa es posterior al proceso. Bueno, de acuerdo con los agentes o personas que se involucran en el proceso de evaluación, se puede hablar de una autoevaluación, de una coevaluación o de una evaluación unidireccional, que es la heteroevaluación. Y atendiendo pues a los propósitos de sus agentes, estos pueden ser de carácter diagnóstico, formativo o sumativo, como lo vimos anteriormente. Bueno, entonces la evaluación según sus agentes, tenemos la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación o evaluación unidireccional. La autoevaluación pues es donde el estudiante valora su proceso de aprendizaje. Su principal finalidad pues contribuir a que éste aprenda a aprender, es decir, procura de que él mismo sea efectivamente protagonista de su aprendizaje mediante la toma de conciencia de cómo aprende y consecuentemente sea capaz de autorregular dicho proceso e ir adquiriendo mayor autonomía. La coevaluación. Bueno, la coevaluación es la responsabilidad por la evaluación del aprendizaje compartida. En la misma participan más de una persona. Este concepto supone diversas maneras de llevar a cabo la coevaluación. Por ejemplo, un grupo de compañeros evalúa a un compañero en particular y es estudiante al grupo. Y la heteroevaluación o evaluación unidireccional, pues es la que realiza el docente, que es quien valora los conocimientos, las habilidades y las actitudes del estudiante. En la evaluación unidireccional demanda del docente determinar el propósito de la evaluación, seleccionar instrumentos pertinentes y aplicarlos en contextos significativos, interpretar las informaciones obtenidas y valorar el aprendizaje en el marco ético para tomar decisiones. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros podemos saber que una guía pedagógica está bien diseñada? Pues cuando el objetivo es coherente con el desarrollo de la guía, cuando invita a seguir instrucciones claras y comprensibles,
y el aprendiz no necesita de un adulto. Los contenidos son actualizados y fundamentados, la evaluación es formativa, se comprende, se piensa y se innova. Se invita a ser mejor persona, seduce, motiva a resolverla, no estresa, contiene lo necesario para resolverla, es corta y atractiva y hay suficiente tiempo para realizarla. Además, también nosotros podemos darnos cuenta que está bien diseñada si se nos explica que se va a hacer con servicios virtuales o no, si se media el uso de los recursos, si el lenguaje es cercano, si motiva, si orienta y facilita, si las tareas se realimenta y si evalúa formativamente, como dijimos anteriormente. Bueno, ya sabemos que las guías no son solo tareas, talleres o actividades, son mucho más. Bueno, ahora vemos la articulación de la guía de aprendizaje autónomo para el estudiante con la propuesta del Ministerio de Educación a través de su programa Todos Aprender. Bueno, la estructura es la siguiente, tiene unos datos generales o identificación, una introducción, qué voy a aprender, lo que estoy aprendiendo, practico lo que aprendí, cómo sé que aprendí y qué aprendí. Entonces, esta es la estructura que tiene la guía de aprendizaje que plantea el Ministerio de Educación Nacional a través de su programa Todos a Aprender. Datos generales, identificación. Bueno, como habíamos dicho al inicio de este video, el nombre del establecimiento educativo, el área, la asignatura, los ejes temáticos, los objetivos de aprendizaje, docente, fechas de recibido, fechas para la devolución. Estos objetivos de aprendizaje basados en lineamientos, estándares de DBA, mallas, matrices, orientaciones pedagógicas, entre otras. Esto no va incluido dentro de la guía. Los objetivos de aprendizaje están basados en, en estos documentos. Nombre del estudiante, grado, curso, jornada, horas semanales de trabajo, de la materia, área, asignatura, entre otros. Toda la información que sea necesario incluir. La guía no debe incluir los referentes de calidad para hacerla más sencilla, como se los acabo de decir. Es decir, no se detallan en la guía. La introducción, bueno, presenta a los estudiantes los diferentes recursos que la guía de aprendizaje involucrará y brindará recomendaciones generales sobre el uso de estos. Por ejemplo, esta guía te va a orientar para trabajar con el texto de grado en las páginas. Recuerda hacer buen uso de, dará solución en el cuaderno a las preguntas y o actividades de, desarrollarás aprendizaje de manera autónoma en. ¿Sí? Son como algunos ejemplos de cómo podríamos nosotros escribir o presentarle la introducción a nuestros estudiantes. ¿Qué voy a aprender? Sería la parte de exploración o el inicio. ¿Sí? En esta parte se motiva a los estudiantes hacia un nuevo aprendizaje, reconociendo sus saberes previos y la importancia y necesidad de dicho aprendizaje. ¿Qué debe contener? Pues orientaciones que indiquen cuál o cuáles son los recursos a los que se debe acceder y lo que deben hacer con las tareas, esto en todos los momentos. Se plantean preguntas para interesar o motivar, de opinión o relacionadas con el diagnóstico, y un breve contenido. Recuerden que el contenido hace referencia a los saberes. Atractivo. Sí, este contenido atractivo puede empezar con un sabías qué, entre otros, acompañado de imágenes gráficos. Lo que estoy aprendiendo, la estructuración o los contenidos para aprender. Se le presenta el conjunto de conocimientos y habilidades que son necesarios para la comprensión del objetivo de aprendizaje. ¿Qué debe contener? Entonces, dentro del inicio se recomienda contenido para aprender, un DBA o anteriores, ¿sí? A manera de síntesis y se realizan preguntas de indagación. ¿Cómo ha sido un DBA anterior? Bueno, como estamos en una etapa de exploración en el inicio, entonces se pregunta por un saber anterior que el estudiante ya ha debido alcanzar. Entonces, por eso hacemos referencia a esto.
Durante el desarrollo, los contenidos para aprender o la estructuración, se incluye contenido para aprender de profundización. Entonces ya aquí podemos tener el DBA en el que se ha basado nuestro objetivo de aprendizaje. Se usan preguntas del tipo literales, interpretativas, hipotéticas, analíticas, entre otras. Y para el cierre, esta estructuración, estos contenidos para aprender, se sintetizan en una estructura gráfica. Se recomienda sea el estudiante quien sintetice los contenidos aprendidos. Bueno, para el desarrollo de la guía, entonces, de acuerdo a lo que plantea el ministerio, está practico lo que aprendí, que es la parte de ejecución donde se presentan las tareas que tienen como fin consolidar los conocimientos y habilidades relacionadas con el contexto del estudiante, y cómo sé que aprendí, que es la parte de transferencia, donde se presentan las tareas que tienen como único propósito evaluar las comprensiones y los desempeños, recoger evidencia de los aprendizajes e identificar los obstáculos didácticos. ¿Qué debe contener? Bueno, se plantean preguntas literales como ¿qué es esto? Interpretativas para averiguar lo que está oculto en el texto, hipotéticas, analíticas para aplicar el saber para que el estudiante haga sus propias preguntas. Estas preguntas pues van acompañadas con contenido sencillo, síntesis, resaltando con colores el contenido relevante en caso de que tengamos estudiantes con algunas dificultades, contenidos de profundización y los hipervínculos para aquellos estudiantes que podríamos decir que son aventajados y desean saber más. Muchos gráficos e ilustraciones. Para el cierre, pues viene el que aprendí o la valoración, donde se presentan las tareas que tienen como fin hacer seguimiento continuo al proceso metacognitivo de los conocimientos y habilidades. ¿Qué debe contener? Preguntas de conclusión, propositivas, para que el estudiante proponga y dé sus ideas, metacognitivas, para que el estudiante sea consciente del proceso que ha hecho para dar solución a alguna pregunta o algún procedimiento o la resolución de un problema. Finalmente, las preguntas valorativas para evaluar la propia guía. Preguntas sobre lo que le gustó y lo que no. Bueno, en el que aprendí está la parte de valorar el aprendizaje, ¿sí? Donde el estudiante va a reflexionar cómo se sintió durante el desarrollo de la guía y escribirá en su cuaderno. Por ejemplo, ¿qué fue lo que más le causó dificultad al resolver las actividades de la guía? ¿Por qué crees que te causó dificultad? ¿Qué fue lo que pareció más fácil? Con tus palabras escribe qué aprendiste. ¿Qué crees que puedes mejorar en la próxima guía para que entiendas mejor? ¿Sí? Y argumentar pues por qué considera que hizo un buen trabajo, por qué considera que tu trabajo no es satisfactorio para ti o tu profesor. Son algunas preguntas de valoración que se le pueden hacer al estudiante. También podemos indagar o hacer preguntas sobre la facilidad. ¿Te ha resultado fácil conseguir las guías de la asignatura? ¿Crees que el tiempo para la lectura de las guías y la realización de actividades ha sido suficiente? ¿Cuál crees que es la mejor forma de resolver la guía? ¿Solo, con ayuda? ¿Cuál es el mejor lugar en tu casa para realizar y desarrollar las actividades de la guía? Estoy de acuerdo con López y Crisol. También podemos hacerle preguntas con formulación de actividades. Por ejemplo, las actividades presentadas y propuestas en la guía estaban formuladas de forma adecuada. Las actividades planteadas responden al objetivo de aprendizaje, entre otras. Bueno, podemos utilizar rúbricas para evaluar y autoevaluar, ¿sí? Referencias bibliográficas de la guía y los anexos no deben faltar. La bibliografía es inexcusable presentar un listado de fuentes de información útiles significativas como libros, artículos, internet, legislación, entre otros. Esto de acuerdo con Science. Bueno, la situación de aprendizaje en casa es una condición de aislamiento que demanda replantear la práctica de la evaluación. No es posible pensar en un método tradicional, sino en estrategias que posibiliten reconocer de manera autónoma los logros, retos y los posibles caminos que se puedan seguir para alcanzarlos. Entonces se recomienda
que se hagan explícitas las intenciones de las actividades propuestas, que se acompañe y recoja la información suficiente para orientar la consolidación de los aprendizajes, que se valore la participación y la comunicación a lo largo de este proceso, así como el diseño formativo. Y para apoyar la autorregulación se debe incorporar la autoevaluación, comunicando desde el inicio lo que se espera del estudiante. Bueno, también podemos elaborar algunas rúbricas, ¿sí? Por ejemplo, estas que tienen que ver con los criterios de evaluación del área y donde el estudiante se autoevalúa y escoge una de las opciones de acuerdo a la forma como él interprete su aprendizaje. Por ejemplo, comprendo en su totalidad el contenido y podría explicárselo a un compañero de clase. Entonces, si lo comprende, nunca lo comprende, si alguna vez lo comprende o si siempre lo comprende. Las actividades permiten consolidar los contenidos abordados, nunca, algunas veces, siempre. Entonces, interesante estas rúbricas porque nos dan mucha información. Por ejemplo, en cuanto a lo actitudinal, realicé todos mis trabajos y obligaciones con responsabilidad y a tiempo. Nunca, pocas veces, la mitad de las veces, muchas veces, siempre. Entonces, interesante tener en cuenta este tipo de rúbricas. En cuanto a los criterios de interacción social y afectiva, pues también tenemos una rúbrica, por ejemplo, el trabajo por guías de aprendizaje ha generado cambios positivos y satisfactorios en mi rendimiento académico, pues nunca, pocas veces, algunas veces, muchas veces, siempre, ¿sí? También tenemos aquí una rúbrica para el padre de familia o el acudiente, donde él también pues se evalúa y nos da información sobre la labor que está haciendo en casa con los estudiantes. Bueno, interesante también tener en cuenta algunas plataformas y contenidos que propone el Ministerio de Educación Nacional, como los retos para gigantes, el aprender digital, las cápsulas educativas, la Radio Nacional de Colombia, Señal Colombia en vivo, el programa Todos Aprender, Colombia Aprende. Entonces hay muchos contenidos y plataformas donde nosotros podemos también apoyarnos para realizar nuestras guías. Bueno, esta es la bibliografía que se presentó, la bibliografía que consultamos para poder hacer este trabajo. Y bueno, muchas gracias por su atención, espero sus comentarios y que podamos estar nuevamente en un encuentro más adelante. Muchísimas gracias.